Aquí comienza Presencia Real, un espacio dedicado a fortalecer nuestra relación amorosa con Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Dirigido por Rafa Herrera. Tú eres el pan de vida que sana. Tú eres el pan de vida que libera. Tú eres el pan de vida que santifica, el pan de vida eterna. Presencia Real. ¿Qué tal, familia? Les saluda Rafa Herrera para saludarles nuevamente y también mandarles un abrazo en Cristo Jesús. Hoy, como de costumbre, les doy la bienvenida a su programa Presencia Real. Me gusta recordarles que esta misión, Presencia Real, es una misión eucarística que es un camino, ¿verdad? Un camino de aprendizajes, de vivencias que nos conducen a reconocer la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y pretendemos de que este domingo, cuando vayas a misa, puedas pensar un poco más en esforzarte y reconocer, pedir la gracia de Jesús para que lo reconozcas que está vivo en la Eucaristía. Hoy, como de costumbre, tenemos un episodio muy interesante porque vamos a ir más adentro de lo que es realmente el jubileo o de lo que se está viviendo en nuestra iglesia en la celebración del jubileo durante todo este año. Y para ello tengo un invitado también especial. Se trata de Rommel Ucategui. Bienvenido, Rommel. Muchas gracias Rafa por la invitación. Buenísimo, y vamos a compartir y queremos preguntarte primero que nada, ¿quién es Rommel Ucategui? Bueno, Rommel Ucategui es un inmigrante venezolano que llegué a este país hace ya 21 años, 22 años casi, y que aquí yo el propósito principal de mi vida, lo que yo pensaba que era venir acá y cambiar y mejorar las condiciones de mi familia, etcétera, pues resultó en que era plan del Señor que lo conociera aquí y de que estuviera aquí y le pudiera servir aquí. Desde 2011 que lo conocí, mi vida cambió, me he dedicado, he hecho mayor empeño en poder servirle en varios aspectos y ha comenzado una vida, un camino, como tú te decías ahorita hace poco, de conversión o de conocimiento más profundo acerca del Señor, descubrirlo ya a una edad adulta y entender muchas cosas que antes no entendía y empezar a atar cabos y empezar a redireccionar mi vida y la vida de mi familia pues en ese camino que Él nos estaba presentando. Desde entonces pues han pasado muchas cosas, he estudiado, he hecho cosas, soy graduado en la Escuela de Ministerios de la Arquidiócesis de Miami. Luego me hice catequista también, certificado por la Arquidiócesis de Miami, y sirvo actualmente en dos parroquias, la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe como catequista y en la parroquia de St. Kieran, aquí cerquita, como coordinador o responsable del grupo de Emaús de hombres de la parroquia. Excelente. Fíjate tú, Rommel, no por entrar en intimidad, pero es importante que la familia que nos escuche vea como un inmigrante o una persona realmente normal que sin tener una vocación, llámese sacerdotal, puede llegar a comprometerse con la iglesia de la forma como tú estás. Y te hago este preámbulo para preguntarte de tu familia. ¿Eres casado? ¿Tienes hijos? Sí, estoy casado. Mi esposa Janet, también venezolana, prácticamente vinimos juntos de allá, ya veníamos casados, y tenemos una hija, Mariana, que es mi única hija, ya grandecita, también sirve en la iglesia. ¿Están envueltos en la iglesia? Todos, gracias a Dios, todos. Rommel, fíjate tú, una de las intenciones de tu presencia en el día de hoy, sé que eres un integrante fuerte, líder del Ministerio de Emaús, del Retiro de Emaús, a quienes enviamos un saludo realmente fraterno. Sé que Emaús ha transformado muchísimas vidas a través de todo el mundo, ¿no? Y formar parte de esa familia me imagino que te llena de mucho orgullo. Sí, increíblemente. Bueno, casualmente la semana pasada me invitaron, me dicen, te voy a invitar para un retiro, para que nos acompañes. ¿Y cuándo, dónde, cómo? No, en mayo vamos a Torino. A Torino, sí, es el tercer retiro en Torino, Italia. Mira tú. Ya llevan 6 retiros en Roma y 3 retiros o sea que ahí va... Y dando los frutos. La espada de Emaús. Así es, Rommel. Entre esos frutos me imagino yo que tuviste de tu
de estas vivencias que has tenido en Emmaús, está ese ministerio tan hermoso al cual perteneces. Sabemos que el jubileo, por primera vez en la historia, coloca una puerta santa, abre una puerta santa dentro de una cárcel en Roma. Háblanos un poco de esta intención del Papa y lo que está sucediendo. Bueno, la intención del Papa es clara, ¿no? Necesitamos la Iglesia tomar fuerza, ¿no? La Iglesia está herida en cierta... Hablando del pueblo de Dios, no hablando de... Cuando digo Iglesia no me refiero a la jerarquía de la Iglesia, aunque todos somos pecadores, esta es una iglesia de pecadores, y hay mucho trigo entre la cizaña, o cizaña entre el trigo, como lo quieran ver, pero es trabajo de todos, y es importante que nosotros podamos tener esa ayuda espiritual para reagruparnos y volver a estar unidos en un frente común, ¿sí? En las guerras, y nosotros vivimos una guerra bien particular de hace muchísimos años, y en esa guerra pues siempre hay heridos, y es bueno siempre que las heridas se sanen, que la armadura se pula, se le afile la espada, etcétera, etcétera, haciendo alegoría a aquel pasaje de Efesios, ¿no? Que San Pablo nos regala acerca de esa batalla. Y efectivamente yo creo que el Papa, bueno, la Iglesia, porque esto no es algo del Papa Francisco, esto es algo de la Iglesia que ya viene a través desde el siglo XIII, creo, XIV, que comenzó, y es cada 25 años, y bueno, ahorita que haya puesto una puerta santa ahí, magnífico. Yo cuando comencé en el Ministerio de Prisiones, solamente por gracia, por misericordia preventiva, me dijo un sacerdote amigo que era esto una vez, no sé si será verdad el término, pero me gustó. Cuando yo comenzaba en el Ministerio de Prisiones, al poquito el Papa Francisco salía, era nombrado Papa, y él decretó el jubileo de la misericordia, no sé si te acuerdas. Claro. Y en ese jubileo de la misericordia dijo que todas las entradas a las cárceles eran puertas santas para todos aquellos que fueran a servir. Yo me sentí, wow, o sea, esto es, no te puedo decir, la providencia, cómo organiza las cosas. Yo me sentí particularmente emocionado porque la manera en que yo entré al ministerio no fue muy, yo quiero ir allá, no, fue bastante accidental. El Señor hace que todas las cosas funcionen como Él quiere, y todo lo que parece torcido pues es derechito. Y ahí fue, yo entré a ese ministerio sin quererlo mucho, recibiendo una invitación en una reunión de Emmaús donde habíamos 80 hombres, y después de que la lista de voluntarios pasara por todos lados, cuando llegó a mis manos pues habían 4 o 5 voluntarios solamente. Nada más. Entonces a mí me dio como pena, ¿no? Yo dije, bueno, entre tanto hombre y que nadie se anota, entonces me anoté yo. Bueno, de todo eso que nos anotamos esa vez, el único que quedó y que está sirviendo desde esa época soy yo. Ahorita venía manejando y hablaba con mi esposa, creo que finales de 2014, 2015, por ahí está mi inicio en el Ministerio de Prisiones de la Arquidiócesis de Miami. ¿Tiene un nombre en específico? Claro, Ministerio de Detención de la Arquidiócesis de Miami, que se encargan de acompañar espiritualmente y físicamente, con bastantes limitaciones dependiendo de muchas cosas, a los católicos que están privados de libertad, por la razón que sea. Para los que están conectados con nosotros en este momento, estamos hablando con Rómulo Lucati, un ministro laico de nuestra comunidad aquí en Miami, quien está encargado o forma parte del Ministerio de Detención, que son este grupo de personas que tienen ese trabajo evangelizador y de acompañamiento dentro de nuestras cárceles. ¿Por qué es importante o por qué estamos hablando de las cárceles hoy en día sobre todo? Porque en el jubileo el Papa, quiero citarles, dice, abrió una puerta santa en la cárcel no me acuerdo cómo se llama, es una cárcel de Roma. Y él dijo, en los malos momentos, todos podemos pensar que todo ha terminado. ¿Okay? No pierdan la esperanza. Y la esperanza es uno de esos temas que traemos de la mano durante el jubileo. Hoy en día, ¿cómo crees tú que ha impactado esta noticia del jubileo en la cárcel? ¿Ha llegado ese mensaje que nos Bueno, el centro de detención que yo visito, y las unidades que yo visito, que son limitadas, no te puedo hablar en general de todo lo que ocurre,
Pero sí yo me he encargado desde el día uno. Providencialmente hay una unidad que yo visito en el segundo piso y las personas que estaban ahí con las que yo me sentaba regularmente pues lo había movido de unidad. Entonces cuando yo llego ahí veo que no está en la lista, llamo a los católicos que quieran servirse, sentarse aquí, que vamos a estar leyendo las escrituras, meditando. Se para un muchacho que no conocía y se me acerca y empezamos a hablar y resulta que es un hermano de Maú que pasó por una situación. Yo tengo por costumbre de que yo no me meto a ver quiénes son los que están y por qué. A mí no me importa el pasado de nadie porque yo tengo pasado y todos tenemos pasado. Y como dicen por ahí un eslogan que leí en un suéter, dice todo pecador, todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. ¿Sí? Entonces me importa lo que vayan a hacer ellos con su vida a partir de que nos conozcamos y que empecemos a trabajar, ¿no? Y él me decía, empezando el año, que estando ahí pues, preso se sentía abandonado. Y yo le decía, ¿pero abandonado por qué? Me dice, bueno, los amigos, los grupos, la gente de la iglesia con la que todo el tiempo compartía, etcétera, pues no le estaban dando ese calor, ¿no? Esa compañía. Es fácil que nosotros cometamos juicios a priori sobre la situación de la gente sin entender muchas cosas. El punto es que yo le dije casualmente, le dije, pues no te sientas solo ni abandonado porque es la iglesia la que me trae a mí aquí. Yo estoy viniendo aquí porque la iglesia tiene una misión encomendada por nuestro Señor Jesucristo y es responsabilidad, el obispo se lo toma en serio y pues nosotros somos, vamos a decir, el brazo ejecutor del obispo en las prisiones a través del ministerio de la arquidiócesis. Y no te sientas solo, que aquí estamos. Y aquí voy a estar viniendo yo una semana, la siguiente semana un compañero abajo en el servicio de capilla y después yo vuelvo cada 15 días, yo visito la unidad y se va intercalando con el servicio en la capilla, que lo da otro compañero del ministerio. Ahora, ¿tú crees? Porque para las personas que estamos fuera de una cárcel o que hemos tenido quizás la bendición de nunca haber formado parte de un proceso así tan fuerte, pienso yo, ¿no? Que es que te priven formalmente de tu libertad. Estás fuera de tu familia, fuera de tu trabajo, fuera de tu realidad, ¿no? No debe ser nada fácil, ¿no? Estar privado físicamente de eso. Pero ¿tú crees que el corazón de una persona que está ahí adentro, cómo toma eso, ¿no? Que venga alguien y te hable de Dios cuando a lo mejor te sientes de que Dios te abandonó. Mira, los que se sienten abandonados por Dios, gente que más o menos tiene alguna formación, algún conocimiento de la fe. Hay muchos que por el contrario no tienen nada, que son niños. Por eso a mí se me hizo fácil, pues yo cuando en la catequesis, pues aunque yo no tengo niños, yo tengo ya jóvenes, pero sí entendí desde un principio que todos somos niños en la fe, en el conocimiento de la fe. Estamos en una parte en donde crecimos físicamente, crecimos intelectualmente, pero nuestra parte espiritual no está desarrollada y no está alimentada tampoco. Entonces eso lo comprendí yo al principio, desde muy temprano, y pues se me hizo fácil poder catequizar y poder ayudar a hacerlo, porque lo hago el domingo en la parroquia y en la semana voy a la unidad y así voy, que generalmente el Señor se encarga de que el tema tenga relación, porque es que casi todos carecemos de lo mismo. Ahora bien, el que se siente, todo el mundo al final, todos, conozcan a Dios o no conozcan a Dios, después que se sientan con nosotros en la mesa, terminan agradeciéndolo siempre lo agradecen. Hace poco, y me pasan muchas cosas, ¿no? Las historias que uno vive ahí pues son increíbles. Me imagino que tienes para escribir un libro. Sí, son muchas cosas. Y hubo una vez un muchacho que ahí en las directrices de la unidad, del centro de detención, no nos permiten hacer proselitismo. Yo no puedo llegar ahí a querer cambiarle la manera de pensar a nadie, ni la manera de ver la fe, nada. Simplemente yo respondo preguntas. Yo lo que voy allá es a dar razones de mi fe, como le pide Pablo a Timoteo, ¿no? Que demos razones de nuestra fe, si no estoy equivocado. Y eso es mi trabajo ahí. Y sin embargo viene gente me escuchan hablar, porque hay uno habla, no es que estás separado, estás en el medio de la unidad, 80 camas alrededor tuyo, en un grupo de mesa, tú tomas una mesa, una silla, te sientas con un grupo, empiezas a hablar, y a mí me gusta pues, que la gente me escuche cuando hablo. Entonces,
hablo un poquito fuerte y tú te das cuenta cómo los que están en las camas alrededor están poniendo cuidado. Ah, pero eso se da en el mismo cuarto. Sí, es que la unidad es una unidad abierta, hay 80 camas alrededor y hay un grupo de mesas en el medio. Y tú entras ahí, tú te sientas, la protección es el guardia que está ahí con un radio, porque ahí nadie tiene armas ni nada, o sea, todos estamos todos están en proceso además no son confesos ninguno, en la mayoría de los casos. Y tú te das cuenta cómo el entorno te está escuchando y que están poniendo cuidado. Y ya después de la siguiente visita tú ves cómo ellos se quieren sentar contigo, te reconocen y quieren escuchar un poco más. Porque es que, como decía por ahí, escuché en estos días a alguien decir, no sé quién fue el que lo dijo, pero es espectacular esa frase, dice, la verdad, aunque la diga el diablo, es la verdad. Y de eso tratamos nosotros de hacerlo, de decir la verdad. Yo no voy para allá a meter cuento. Yo hablo del Evangelio, de lo que el Señor nos enseña, de lo que la iglesia nos enseña, el sentido que tiene la iglesia en la misión apostólica, en la misión que nos encomendó Jesús. Y eso pues suena y la gente escucha y reconoce cuando... lo que dice el Evangelio, la gente, mis ovejas oyen mi voz y me reconoce. Y así es. Aunque uno, como tú dijiste, humildemente, es un instrumento de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Solamente tenemos que estar ahí para que el Señor lo pueda hacer. ¿Has tenido alguna experiencia? Me imagino, como tú decías, el grupo es diverso, ¿no? Me imagino que en razas, en idioma y todo eso. En todo, sí. ¿Has tenido alguna experiencia con algún hermano de otra religión o algo así que te haya confrontado mientras que estás hablando de...? Sí, muchas veces, pero como te digo, nosotros firmamos un agreement de que no podemos hacer proselitismo. Entonces, yo trato en lo posible de... Yo le digo, mire, yo le voy a dar mis razones y ustedes hacen su juicio. Todos somos inteligentes. Volviendo al muchacho que te comentaba. Entonces, él no se puede meter conmigo en la lista porque si yo lo califico como católico, entonces si está en otra lista de otra religión, no lo dejan, le pierde los beneficios que tiene. Entiéndase que muchos de ellos se dicen judíos porque la alimentación es diferente para el judío. O se dicen musulmanes porque la dieta es diferente para el musulmán. Entonces ellos sacan ventaja de eso y se cambian se cambian de religión muy fácilmente. Pero este muchacho protestante me escucha y él se sienta conmigo a la siguiente visita. Y después que se sienta le digo, te tengo que anotar porque te sentaste. Me dice, no me anotes porque si no me sacan de la otra lista. Y yo le digo, no te van a sacar. Porque cuando yo anote que tú eres protestante, inmediatamente no te van a tomar en cuenta, no te van a agregar a mi lista. Tendría que poner que eres católico y eso no es así. Entonces, no. Si no, entonces me voy. No, bueno, está bien, quédate, no importa, no te anoto. Y empezamos a participar y bueno, tuvimos espectacular ahí. La sesión fue maravillosa. El Señor se glorifica siempre y se manifiesta increíblemente ahí. A la siguiente vez que visité, pues él ya se sentó otra vez, igual no quería que lo anotara. Ya la tercera vez me dijo, hoy me voy a sentar, pero me anota, me dice. Y quiero que me anote. Y es eso, pues es que, volvemos, hay mucha ignorancia dentro del pueblo de Dios, de todo lo que se consideran cristianos. Y no solamente el catolicismo, que lamentablemente hay mucha gente no catequizada que es católico, o dice que es católico, no conoce realmente lo que es la fe. Igualmente hay muchos protestantes que igual están ahí porque era el recurso que tenían, era la manera en que Dios utilizó ese recurso para poder tocar la vida, el alma de ese hombre, ¿sí? De esa persona. Y ahí me he dado cuenta más estando ahí en ese ambiente con toda esta gente. A mí se han sentado judíos, se han sentado musulmanes que tú te das cuenta que no saben lo que están haciendo, no tienen una idea clara de... Y después cuando escuchan su manera de ellos entender la fe y verla, se parece mucho más a lo que... Entonces ahí empieza a hacerle como un clic, ¿no? Aquello de que el profeta decía de que iba a poner la ley en el corazón del hombre y que eso se cumple. Y lo bonito de ir en esta misión, en esta tarea, en este ministerio, es que nos damos cuenta cómo el evangelio cobra vida siempre. Cuando el Señor dice vayan sin alforjas, sin sandalias, no se preocupen de qué van a decir, todo eso que el Señor nos envía, cuando somos enviados, cuando estamos yendo a un sitio allá, el Señor hace todo y te das cuenta de eso y quedas maravillado y cada vez te enamoras más. Así es. Y es una retroalimentación constante y una confirmación de que estás haciendo lo que tienes que hacer, de que debes continuar. Omar, fíjate tú algo, principalmente en nuestra misión es eucarística, ¿no? Es poder llevar a las personas, como decía al principio del programa, acercarlos a que se reconozcan, a Jesús en la Eucaristía.
Y aunque bien es claro de que entre las cosas que tú haces no se vive en sí lo que es darle la Eucaristía a las personas que están ahí detenidas o presas, pero si llevas la palabra, ¿no? Y desde el principio habíamos hablado nosotros de cómo podíamos encontrar a Dios en una presencia real. Y creo que de repente el que lleves la palabra es una de esas presencias donde Dios se hace formalmente presente. Te pregunto esto es, cada vez que preparas el tema, ¿cómo es ese proceso tuyo dentro de ese ministerio? ¿Cómo te levantas? ¿Cómo pasa tu semana en decir, esta semana voy a tener un encuentro con un Dios vivo a través de estos muchachos, de estas personas? Bueno, fíjate tú que a lo largo de todos estos años pues, ha sido bastante variado. Al principio me preocupaba mucho, me preparaba, iba tal, y veía cómo el Señor iba sacando otros temas completamente. Yo me iba a preparar para una cosa y ellos vienen con preguntas y con dudas. Entonces cuando te das cuenta se te va el tiempo en otra cosa que no era el plan tuyo. Entonces ya después con el tiempo dejé, lo que sí hago son oro antes de entrar, pido a la Virgen María que me acompañe siempre. Hago una oración que me encanta, que es la Lórica de San Patricio. Siempre, la mayoría de las veces que voy camino allá, si tengo el tiempo, la hago mientras voy. Y eso siempre lo he hecho. Ahora, preparar qué voy a hablar, qué no, aprendí con el tiempo de que no es necesario. A veces incluso yo eso ya quizás es una falta de respeto, no sé, pero abuso del mensajero, ¿no? Sí. Y digo, hoy no voy a hacer nada, ni me voy a preparar, ni voy a hacer nada. Como resistiéndome, y es cuando a veces es más, el Señor se manifiesta más, se hace más presente. En lo poquito, mientras más poquito nos hagamos nosotros, por supuesto. Yo, como te dije anteriormente, pues desde que me encontré con el Señor he procurado alimentarme de conocimiento. Correcto. Alguien cuando hice mi retiro me dice, tú eres como una caja de herramientas que vas poniendo cosas dentro de ti. Y cuando sea necesario, el Espíritu Santo viene y las toma y las usa. Si no has puesto herramientas en esa caja, cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué va a encontrar? No va a poder encontrar nada. Entonces, yo me dejé guiar por eso, que sea verdad o sea mentira, pues me ha ayudado muchísimo. Fíjate tú, estoy seguro que a lo mejor muchas de las personas que nos están escuchando y viendo tendrán algún familiar. Algunas de las personas tendrán familias que han estado presas o que están presas o ellos mismos están presos actualmente, ¿no? Basado en este mensaje que tiene el Papa, y les leo otro pedacito de las cosas tan maravillosas que dijo el Santo Padre en esta, no me gusta decir idea, pero sí como que en esta respuesta, ¿no?, al Espíritu Santo, como le habló, y poder conectar realmente este año jubilar con lo que son las cárceles. Dice que el Papa exhortó a abrir de par en par las puertas del corazón. Son palabras sencillas pero a la vez tan profundas. Dice, pues cada quien sabe cómo hacerlo. Y dice, cuando el corazón está cerrado, se vuelve duro como una piedra, se olvida de la ternura. Pero siempre el corazón abierto, el corazón que es precisamente lo que nos hace hermanos. Abran de par en par las puertas del corazón. Cada uno sabe cómo hacerlo. Todo el mundo sabe dónde está la puerta cerrada o media cerrada. Todo el mundo lo sabe. Yo leyendo esto y luego viendo propiamente esa escena al Padre, me llevaba a pensar en qué tan presos a veces estamos nosotros mismos viviendo fuera de esa cárcel, ¿no? Y para las personas que nos escuchan, algunos habrán vivido esta experiencia o que habremos tenido algún amigo muy cercano. Yo tuve un amigo muy cercano que estuve visitando en la cárcel y la verdad para mí era como que entrar en el lugar era realmente intimidante, a la vez me gritaba mucho de qué tan importante es estar tan privado de la libertad física, pero también de lo que es tu libertad del corazón personal fuera de ahí. ¿Cómo ves tú todo esto abrazado de ese tema de la esperanza? Bueno, mira, lo más importante es tener esa libertad del corazón, no importa dónde estés físicamente. Si no, pregúntale a San Juan de la Cruz, ¿sí?, que cuando estuvo preso en un convento, en una celda, por sus propios hermanos, pues fue cuando tuvo aquellas revelaciones, aquella vida espiritual tan profunda. Y yo se los pongo a ellos, siempre se los digo, lo más importante, no importa dónde estén ahorita,
es que el corazón esté abierto y que ustedes entiendan el propósito que Dios tiene con ustedes aquí y de que su vida tiene un propósito diferente, que quizás los pasos que han dado hasta hoy han sido en una dirección contraria, pero finalmente han llegado a un punto donde se pueden encontrar con Dios. Y ese Dios, cuando llama tu atención y tú le das, le respondes, el Señor hace cosas maravillosas contigo. Fíjate, las 3 lecturas del fin de semana pasado. El profeta Isaías es llamado y se sentía que no era capaz, que no era merecedor, que era impuro para poder hablar en nombre del Señor. ¿Sí? ¿Y qué hizo el Señor? El ángel puso un carbón ardiendo en sus labios, lo purificó y le dice, habla. Entonces después el Señor te hace como el loco y dice, ¿a quién enviaré? Y dice Isaías, responde. Isaías responde como corresponde. Dice, envíame a mí. Hay veces, lamentablemente, el ser humano está en una situación como esa y todavía el Señor te la pone así de fácil y todavía no eres capaz de asumir lo que tienes que hacer. Igual, las 3 lecturas hablan de 3 conversos, luego habla de San Pablo. San Pablo hablando de quién era él, un aborto, dice él. Yo era un aborto, perseguía a la iglesia. Y Pablo era un hombre culto, conocedor de la palabra de Dios. Hasta que no tiene ese encuentro con Jesús, eso que tenía aquí en la cabeza, que tenía en su sabiduría, no baja al corazón y es donde se manifiesta. Donde se manifiesta y toma, vamos a decir, todo ese conocimiento que tenía, toma plenitud en él. Y hace Pablo todo lo que hizo Pablo. Y lo mismo pasa con Pedro. Pedro, ya un poquito más golpeado quizás por las situaciones en ese momento. Quizás en otro momento Jesús le dice, ahora tira la red para este lado y quién sabe para dónde le hubiese dicho que se fuera. Pero en ese momento ya Pedro, cansado físicamente porque había estado toda la noche pescando, accede a... Es que cuando la conversión comienza o la vida realmente del hombre y toma plenitud cuando respondemos al Señor, cuando el Señor nos llama. Y hay veces que el Señor toma lo que tiene para poder hacer ese llamado. Para poder hacerte ese llamado. Y hay unos caen en la cárcel. ¿Para qué? Porque el Señor quiere tu atención. Y bendito sea Dios que la iglesia está presente en la cárcel. Porque ahí nosotros podemos mostrarle esto, podemos darle las razones o ayudar a ellos a poder encontrar ese camino. Y que lamentablemente hay situaciones en las que quizás por lo que hayan hecho, pues la sociedad ahora y las leyes les piden un castigo quizás muy severo para su situación, pero tienen que aprender a entender el propósito de Dios en su vida y cómo, estando ahí, inclusive pueden ser felices, pueden tener plenitud y pueden alcanzarlo, porque lo más importante que el hombre necesita en su vida para ser feliz es tener a Dios en su corazón. Y cuando nosotros logramos abrir nuestro corazón, por la manera que sea, y dejamos que ese Dios entre en nosotros y se apodere en nosotros, pues vamos a tener plenitud. No importa dónde estemos. Hay mucha gente en libertad en la calle. ¿Y qué tienen? Son presos de muchas otras cosas. ¿Sí? Si no, recordemos a aquel hombre que se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar el reino de los cielos? Le dice, deja esto, y dice, lo he hecho siempre. Entonces deja y sígueme. Y se va tristeza. ¿Por qué? Y yo la otra vez meditando esto, yo le decía, quizás el hombre no es que era malo, o no es que tuviera un apego hacia lo físico, simplemente que las responsabilidades que acarrean ciertas cosas no te permiten en libertad tomar una decisión. Como el que tiene mucho dinero y tiene un grupo de abogados detrás de él diciéndole qué hace, qué no hace, o muchas empresas, muchas cosas, no puede agarrar y mandar a todo el mundo para la casa de un día a otro, porque hay una responsabilidad ahí. Entonces, quizás quiso hacer aquello, pero lamentablemente el Señor le dice, pero no podía. ¿Por qué? Por la responsabilidad que tenía. Y así, lo principal y lo más importante, como dice el Papa ahí, es que abramos el corazón. Entenderlo es la parte, es todo esto. Cuando lo terminamos de entender, como decía un padre jesuita que escuché una vez en Radio Paz, entenderlo, que la voluntad de Dios sea buena, sea mala, lo que sea, que te pase. Si es la voluntad de Dios, por algo es. No, esa es la fórmula de ser feliz. Aceptar todo lo que viene de Dios. Y todo es todo. Fíjate que esta apertura de la Puerta Santa, personalmente yo que he estado, me he permitido indagar un poco de las realidades, ¿no? Y me toca mucho
no sé por qué, quizás por gracia de Dios o por parte, como yo digo, ¿no? A veces el Señor nos alimenta en nuestra misión de comunicadores o de evangelizadores, ¿no? Y es un poco la idea de pensar de que es una oportunidad no solo para los que están dentro, sino para los que estamos fuera, ¿no? Y como somos más los que estamos fuera, la oportunidad es mucho más grande para nosotros que para ellos mismos. Escuchando yo la entrevista que le hicieron al padre Lucho, que es el padre que propiamente es el capellán de esta cárcel de Riviva, creo que se llama, en Roma, y los números son alarmantes. No solo la realidad de nuestras cárceles latinoamericanas, que sabemos que es realmente indignante, sino a nivel mundial, ¿no? Cómo los espacios están sobrepoblados, ¿no? Y me llamó mucho la atención cómo estos hermanos que están presos, quizás el 20% de ellos, la muerte se da hasta por suicidio, ¿no? Y muchos de ellos también mueren por enfermedades, ¿no? Muchos de ellos pasan muchos años esperando una sentencia de algo que en algunos casos no cometieron, como otros estarán realmente pagando el precio de un error que cometieron, ¿no? Pero frente a todo eso estamos hablando de la dignidad del ser humano, que por alguna razón está, y me llamaba la atención de que parece que el 70% de las personas que salían de esta cárcel por alguna otra razón volvían porque les costaba realmente insertarse dentro de una comunidad llena de rechazo, de alineamiento que no les daba ese espacio para reabrirse. Hay una cantidad de situaciones que rodea esta triste, gran realidad de las personas que están presas, pero también nos da la oportunidad a nosotros de realmente activar el no juzgar y el poder velar por la dignidad de un hermano que está preso, ya sea con tu oración desde casa, lo cual implica mucho. Yo conversaba con mi esposa por estas situaciones que están pasando en Gaza, Israel y todo eso, y cómo formalmente el caso de ella oraba por estos prisioneros, que muchos de ellos los conoce de nombre, apellido, de cara, porque los ha visto, pero hacen ese llamado a orar, ¿no? Por estos rehenes. Tenemos esa oportunidad durante este año para buscar un poco lo que es la indulgencia, ¿no? Del Señor. Y quisiera abusar del tema para preguntarte un poco de todo esto, de cómo funciona, qué oportunidad nos ofrece el jubileo, y quizás específicamente a través de la actividad que tú haces para poder crecer o para poder buscar ese perdón o esa indulgencia que nos ofrece nuestra iglesia. Bueno, ¿cómo se llama? La indulgencia es vamos a decir, un borrón y cuenta nueva. ¿En qué sentido? Porque muchos cometemos pecado y ese pecado deja una herida, ¿sí? en la persona que es afectada por. En el caso de los que están recluidos, yo les pongo a ellos un ejemplo. Les digo, bueno, tú fuiste y robaste esto, ¿verdad? Te agarraron, lo robaste, te lo quitaron. Generalmente eso lo confisca el gobierno. Si no consiguen a quién fue que se lo quitaron, pues eso no vuelve a la persona, o finalmente se va en gastos burocráticos, etc. Al final, aquella persona que perdió todo, lo perdió. Yo le ponía el ejemplo de alguien que se meten a Home Depot y agarran, y valga la cuña, se meten a estas tiendas de ferretería, agarran un taladro, una herramienta, le cambian el precio, lo sacan, pasan por una caja X, ¿verdad? Y después, ¿qué pasa con esa empleada que fue la que te pasó el producto? Al final ellos terminan pagando por algo que tú hiciste. Entonces, el pecado contamina mucho y se extiende. Y quizás a esa muchacha le descuentan de su cheque, ¿verdad? El artículo que tú te llevaste, y esa muchacha contaba con ese dinero para comprar el medicamento de su mamá, y eso termina en que la mamá, una cadena de eventos, y termina en que la mamá se muere por falta de un medicamento porque se lo descontaron otra, y tú eres el culpable. ¿Qué hiciste tú? Bueno, yo estoy robándole a alguien muy grande y no estoy haciendo nada malo. No, el pecado es el pecado, y el pecado crece, y el mal es, como yo también digo mucho, el mal no para de trabajar. Sí, nosotros a veces queremos agarrar vacaciones, ¿no? Los que estamos en los ministerios, que no, vamos a agarrar una vacacioncita. Pero tú sabes que el mal no agarra vacaciones para seguir operando. Entonces yo les explico a ellos, ¿cómo haces tú para eliminar esa culpa? Porque tú tienes la conciencia de que te robaste algo, pero no tienes conciencia de que tu robo causó una muerte. Y es ahí donde el Señor entra, la gracia de Dios entra y borra la culpa del pecado.
También hay cosas que no son tan drásticamente, ¿no? Como se los puse aquí en este momento, como se los pongo a veces, sino que algo mucho más sencillo. Es una persona que tú pasó algo y esa persona no volviste a saber más nunca de ella. ¿Cómo retribuyes? ¿Cómo reparas? No puedes. Entonces el Señor se encarga de hacer estas Lo cosas. hiciste mal. Yo creo que el caso típico del abuso, del abuso de un niño, del abuso de alguien, aunque tú te arrepientas, aunque tú te confieses, el Señor nos perdona y a eso nos llama, ¿no? A reconciliarnos con Él. Pero esa consecuencia queda ahí, ¿no? Y ahí es donde viene la indulgencia a poder limpiar. Mira, es impresionante, y cuando hablábamos antes te lo decía, cómo hay palabras que a lo mejor en la gracia de Dios te empiezan a hacer ruido y empiezas a entender, ¿no? Y tiene que ver con un poco lo que te decía, lo infantil que somos en nuestra fe. La importancia de realmente formarnos, porque cuando tú descubres, personalmente yo se lo decía a mi hijo en estos días yo lo había castigado, le dije, te sientas en la escalera. Al rato dice, papi, ya yo me senté en la escalera y ya yo te dije, I'm sorry. Y yo le dije, sí, papi, pero es como que yo te digo, ok, gracias por arrepentirte, pero no tienes la merienda, el snack, ¿no? I'm sorry, no tienes el snack. Me dice, no, it's not fair. Yo le digo, pero a la consecuencia es donde tú tienes que ver cómo hago yo para borrar esto. Humanamente a veces se nos hace imposible. Cuando rompemos algo y, perdóname, por ejemplo, cuando chocamos, ese es el caso más evidente. Cuando tenemos un accidente en la calle, yo, oye señora, discúlpeme, estaba viendo el celular, me descuidé, se me fueron los ramos, pero ¿quién te repara el auto? No, y no es tanto que te reparen el auto, sino que ya el título dice, este carro tuvo un choque, cuando lo vayas a vender te dan 3 bolívares, ¿sí? ¿Me entiendes? El carro se devaluó, tiene una devaluación más grande y eso no hay manera de repararlo. Entonces, es increíble. El llamado, la oportunidad que tenemos nosotros también, era un poco lo que me llevaba a este punto, la oportunidad que tenemos nosotros de realmente conectar con esta propuesta, con esta fiesta del jubileo dentro de una iglesia y empatarnos en esa onda, como decimos nosotros en Venezuela, o sea, podernos montar en ese tren y poder decir, ¿sabes qué? Sí, quiero vivir el jubileo. Y físicamente lo podemos hacer o podemos exteriorizar nuestro deseo visitando cada una de las puertas santas que tenemos en nuestras ciudades o, como decíamos en un programa anterior, darnos la oportunidad, a lo mejor en vacaciones, en vez de ir a cualquier lugar turístico X, a lo mejor vamos a Roma, vamos a visitar allá y ahí podemos conseguir realmente lo que realmente, reencontrarnos, ¿no? Con la realidad y la invitación que nos hace el Señor. Romer, personalmente tú sé que yo creo que haciendo esta misión, oye, estás en un continuo, digamos, ganando gracias, ¿no? Con el Señor por tu trabajo, si es su bondad, con su bondad y su misericordia. Pero personalmente tú, ¿cómo ves, cómo vives la Eucaristía? ¿Cómo te alimentas de la Eucaristía para poder seguir en este camino? Bueno, mira, la Eucaristía es súper importante para mí en todos los sentidos. La celebración completa de la misa, la primera parte, la liturgia de la palabra, donde precisamente el Señor me prepara para todo el servicio que voy a tener durante la semana, ¿no? Ahí escucho la homilía. Entonces esa parte me prepara bien, la disfruto mucho y me prepara para lo que sigue, ¿no? Y después que viene la Eucaristía, pues ahí es donde encontramos nosotros alimentos. Siempre la Eucaristía, después de que, vuelvo y te digo, hace unos años conocí al Señor realmente, empieza a tener un sentido diferente. Pero también, como te digo, me ha tocado aprender en el ministerio en que lamentablemente no todos, el privilegio que tenemos algunos de poder ponernos en esa fila a comulgar, de poder estar en ese banco adorando, ¿sí?, al Señor. Ese privilegio no lo tiene todo el mundo. Y hay mucha gente que lamentablemente cuando ya descubren aquello y ven esta realidad, que es una realidad, y quieren ir, ya no pueden. Por muchos motivos. Y el que está preso es uno de ellos. El que está preso es alguien que así quiera comulgar no puede. ¿Por qué? Porque algunas instituciones permiten la entrada de Eucaristía, otras no. Otras no se puede hacer nada. Entonces, por mucho que él quiera confesarse, no hay confesor.
Por mucho que él quiera comulgar y hacer comunión con Cristo para poder, no hay cómo hacerlo. Imagínate. Pero entonces ahí es donde yo tengo, vuelvo a la presencia real, el Espíritu Santo está en todas partes. Y ahí nosotros tenemos que hacer uso de esa, ¿sí? Y ahí es donde yo les digo, el deseo del corazón. Deséalo profundamente en tu corazón. Que el Señor hará que sea posible. Y si por circunstancias no te da tiempo, pues el Señor que ve en los corazones verá en tu corazón. Y será Él finalmente quien juzgue si lo que tú sentías era real o no. Y si tú estabas en comunión con Él o no. Si tu arrepentimiento era real. Hay gente que va a la confesión, que va a los sacramentos y no tiene conciencia plena ni disposición plena de su alma para recibir lo que está recibiendo. ¿Sí? Creen que lo reciben. ¿Sí? Igual funciona de la otra manera. Si no tengo cómo hacerlo, pero mi corazón, mi deseo más grande. Es como aquel cuento del hombre que miraba dice del santo cura de Ars, que veía al Santísimo, yo me miro. O también, como dice en el Evangelio, el que estaba arrepentido atrás en la última banca. Yo soy un pecador. El otro hablando muy bonito, pero este aquí, pecador. El corazón de arrepentimiento de aquel que estaba en la última banca. Esas cosas las ve el Señor. Eso lo ve el Señor. Entonces, al final todo está en manos del Señor. Todo está en manos del Señor. ¿Sientes tú personalmente en tu testimonio de vida que tú venías de tener un corazón duro y el Señor Claro, lo reventó? sí. ¿Cómo fue ese Sí. momento de transformación en tu vida? Bueno, ese momento fue muy duro porque yo siempre he sido como bien cuadriculado, ¿no? Aquí y allá, sin muchos matices. Y yo, la invitación al retiro me llega en un momento en que yo estaba pasando por 27,000 cosas, pero yo no me daba cuenta. Mi esposa lo notaba, mi esposa estaba hablando con mi hermana, con mi mamá, con todo el mundo, estaban orando por mí, yo no sabía. Yo digo que esto fue una callapa espiritual, me cayeron en callapa, como decimos los venezolanos. Y empezaron a orar y llegó la oportunidad del retiro y la manera súper inteligente, una cosa que fue providencial, que tuvo mi esposa para invitarme, era que un cuñado mío estaba pasando por una situación más o menos mala. Y como sí, o el afecto por él era sincero, y si es sincero todavía, ella me dice, no, ves que él necesita ir para el retiro, pero no va a ir si tú no lo llevas. Porque él necesita tu apoyo, tú eres su hermano mayor. Y me metió ese cuento en la cabeza y yo, bueno, sí es verdad, voy a llevarlo. Y total, ¿qué me puede hacer malo a mí esto? ¿No? Un fin de semana ahí. Bueno, ese fin de semana el Señor se encargó de ponerme frente a frente con el hombre que yo era en la actualidad. Pero que yo pensaba que yo seguía siendo el mismo. Y cuando yo me puedo ver en ese hombre que yo me convertí, me quedé aterrado. Y en ese retiro yo hice el propósito de recuperar al hombre que era. Y entonces ahí comenzó mi proceso, con un compromiso. Yo digo que en ese momento fue que mi confirmación y mi bautismo y todo mi sacramento que tenía ahí como retenido, cuando yo di mi sí sincero de corazón, es como un epoxi, que hay un A y un B. Hasta ese momento no hizo clic en mi vida y empezaron a pasar cosas maravillosas. Ahí empecé a leer la Sagrada Escritura, me entró un desespero por leer la Biblia y leía como un loco. Y eso, bueno, años, meses, días, todo el tiempo leyendo, horas en el baño encerrado leyendo. ¿Qué estás haciendo ahí? Me decía mi esposa, mira, necesito el baño, ya voy a terminar. Y eso leía uno y empataba al otro, y fue un hambre desmedido. Amigos, después hermanos me decían en los otros retiros, me decían, ¿cuántos años tienes tú estudiando Biblia? Yo decía, no, yo empecé a leer hace un mes. Pero era una cosa increíble. El Señor hace con tu sí, bueno, lo que veíamos de las lecturas de la semana, del fin de semana pasado, de este domingo, con el sí de Isaías, con el sí de Pablo, con el sí de Pedro, con esa disposición sincera, de verdad, a dejarte moldear, a dejarte utilizar por el Señor. Y una vez emocionado, escuchando una canción en el patio de mi casa, viendo el cielo estrellado y orando en un momento íntimo con el Señor, yo le pedía que quería ser testigo de su amor, que me hiciera testigo de su amor.
Y ya, y de ahí para acá ha sido servicio, retiro, esto, aquello, y dándome cuenta, pudiendo ser testigo de primera mano de cómo el Señor transforma la vida de los corazones. En las cosas que yo les enseño a mis muchachos en el catecismo, quizás la más importante, porque es simplemente abrir la puerta que el Señor haga todo, y el Señor, ya cuando tú le abres la puerta, Él hace todo. Y es que deben experimentar la fe. La fe hay que experimentarla. ¿Por qué? Porque del dicho al hecho, de la acción del Espíritu Santo, hay que estar ahí, hay que sentirla, hay que vivirla, hay que ver cómo el Señor toca el corazón de este, de aquel, del otro. Cómo va transformando los corazones de los que están en la prisión, y cómo se va haciendo comunidad, y cómo va despertando en ellos sus dones. Porque todo el que está en la cárcel, la mayoría que son protestantes o que escuchan la palabra, quieren ser pastores. Yo le digo, usted no tiene que ser pastor. Usted tiene que ser mensajero no, sino practicante del mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros. Aquí hay gente, mira, este no sabe leer, enséñalo a leer. Es una obra de misericordia. Enseñar al que no sabe. Ora por, ustedes están aquí, tienen tiempo, en vez de estar viendo televisión, jugando cartas y dominó, oren por los que están afuera. Oren por las necesidades de los demás. Sean monjes, sean como sacerdotes, como los monjes religiosos que están enclaustrados, orando por la iglesia. Háganlo. Tiene una gran oportunidad de reparar muchas cosas. ¿Te ha tocado reencontrarte con alguien que conociste en la cárcel y luego salió y pudieron hablar de la experiencia? Bueno, una vez, me ha pasado muy poco, una vez un muchacho en una cafetería por ahí por la calle 8, yo tenía una obra, un trabajo por ahí cerca, y yo voy a almorzar, voy a meterme aquí a almorzar, me meto a almorzar, cuando yo lo veo, al hombre viene, aquí yo digo, lo conozco yo de dónde, ¿verdad? Y yo lo veía, pasé clic con él con la mirada, ¿no? Pero yo lo conocía, y después, pum, me acordé, ya me acordé, lo conocía ya. Y la semana pasada estoy con un ingeniero viendo en otra obra, por allá cerca del Doral, y estoy ahí hablando con él, y se me acerca un muchacho en una patineta eléctrica, y se me viene encima y me dice, yo te lo conozco. Y yo lo miro, sí, ¿de dónde? Cuando le veo la cara, yo dije, lo conozco, me fue familiar la cara. Nosotros nos conocimos en una institución, usted es de la iglesia, y usted me dice, no me dijo nada de qué era. Pero yo le dije, es bonito. Qué bueno que estás aquí, que estás haciendo, no, que voy a buscar trabajo aquí al lado. Bueno, pues que Dios te acompañe y que te vaya bien. Y cosas así que te... Realmente es una experiencia maravillosa, al cual invitamos a todas las personas que puedan unirse a este tipo de movimiento en cualquier parte donde viva, sería lo ideal. Rommel, ya se está acabando el tiempo de esta experiencia tan linda que hemos tenido conversando del Señor y de esta vivencia tan fuerte que se hace en las cárceles, ¿no? Sé que el tiempo nos queda corto, pero no quisiera irme sin mencionar que tienes una misión también a través de las redes, en un programa que se llama ¿Y esto con qué se come? Sí. Eso es algo que hace rato estaba yo con esa idea, y finalmente ya 27 semanas atrás le dimos... Bueno, el Señor proveyó las cosas, ¿no? Salió en un retiro, tuvimos un caminante que era productor, y él me dijo, no, tú tienes que hacer eso, yo te voy a ayudar, vamos a darle. Y fue el que me empujó, me animó, que es Richard, que es quien siempre inicio o termino la locución, el video. Ok. Ese Richard es Richard Sayago, que es quien me ayuda a la edición. Me consiguen por Rommel Uzcategui o @ y esto con qué se come. Y esto con qué se come. Un mensaje final, Rommel. Bueno, un mensaje final para todos los que nos están viendo, pues no dejen de orar por los que están en prisión. Si usted tiene algún familiar que está preso, que está privado de libertad, no deje de orar por él, por su conversión. Más importante, no oren porque sí, que se le caigan los cargos, que el abogado aparezca. Oren porque esa persona que está ahí se encuentre con Cristo. Oren por la conversión de esa persona. Y también si hay alguien que este video le llegue y ya ha estado preso, pues que se acuerde, que no se olvide lo incómodo que es, lo frío que es, lo insípida que es la comida, que recuerda aquel momento y que no se olvide las promesas que hizo mientras estaba allá, y que salga a la calle a hacer lo que el Señor espera que haga, que no se olvide de eso. Ellos allá no pueden ganar indulgencias, nosotros sí podemos ganarlas por ellos. Entonces vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a ofrecer en este tiempo de jubileo, pues lo que la iglesia nos propone, hagámoslo por nosotros y hagámoslo también por ellos. Amén. Gracias por tu tiempo, por tu sí.
Esperamos que este mensaje el Señor pueda transformar muchos corazones y también alimentarnos, sobre todo, de esperanza, que es a lo que el Santo Papa y nuestra Iglesia nos invita durante todo este año jubilar, a que abracemos la esperanza. Este fue Rafa Herrera y me despido de ustedes recordándoles que siempre estamos orando para que te acerques a la parroquia y a la capilla más cercana de adoración y sobre todo que te prepares para poder recibir a Jesús en su presencia real en la Eucaristía cada domingo mínimo, porque puedes ir todos los días a recibirlo. Así que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Me llamas por mi nombre, aunque conoces todo lo que soy. Me buscas, no te escondes, caminas cada paso que yo doy. Nunca nadie me había amado así. Nunca nadie me ha mirado así, solo tú. Hoy te grito que te necesito en cada latido y ya no hay vuelta atrás. Me salvaste con tu amor divino, me diste un sentido. No me sueltes la mano nunca más. Corazón enamorado que perdona mi pasado y me sostiene para que pueda vivir. Sos el Dios que me ha esperado, me ha entendido y abrazado y que se entrega en pan y vino para mí. Sos la luz de mi sí. Hoy te grito que te necesito en cada latido y ya no hay vuelta atrás. Me salvaste con tu amor divino, me diste un sentido. No me sueltes la mano nunca más. Nunca nadie me ha mirado así, solo tú. Hoy te grito que te necesito en cada latido y ya no hay vuelta atrás. Me salvaste con tu amor divino, me diste un sentido. No me sueltes la mano nunca más. No me sueltes la mano nunca más. Presencia Real, un espacio dedicado a fortalecer nuestra relación amorosa con Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Dirigido por Rafa Herrera. Presencia Real. Mientras llega nuestro próximo encuentro, visitemos las capillas de adoración de nuestras parroquias. Avivemos el amor por Jesús de Eucaristía.